Es un gusto para mí en esta mañana compartir con ustedes y tenía en mi mente, escucha esto, mi primer mensaje de la Biblia. Cuando yo prediqué por primera vez en una iglesia, hace 27 años atrás. Yo no sabía, yo me acuerdo que la primera vez que prediqué, tenía unos nervios. Escuchá, mirá, sabés que yo oraba, era una iglesia, yo me convertí en una iglesia muy chiquitita, una iglesia de no sé, 10 personas, 15 personas, y siempre fue esa cantidad de gente. Y cuando yo me convertí, bueno, uno de mis deseos era ir a buscar a los chicos a la esquina de mi barrio, donde ellos paraban. Y me acuerdo que al mes de convertirme, el pastor de la iglesia acá me dijo, Fernando, queremos que prediques. Yo dije, ¿qué? No, yo no puedo predicar, si hace 15 días dejé las drogas, ¿qué voy a predicar? Me dice, sí, vos tenés para decirnos algo de parte del Señor. ¿Sabés que yo le pedí al Señor? Señor, te pido que no venga mucha gente. Te pido que no venga mucha gente, Señor, porque estoy nervioso, no sé qué voy a decir. ¿Y sabés qué me acuerdo? Que ese día, una iglesia que era 10, una iglesia de un lugar chiquitito, estaba lleno. Pero Dios fue bueno y ahí comenzó todo lo que Dios tenía para mí. Capaz que algunos no saben, yo soy misionero de Palabra de Vida, de la organización Palabra de Vida, pero trabajo con las iglesias más que nada, no estoy en el instituto solamente voy, enseño una materia y doy talleres en el tiempo de verano y de invierno en los campamentos. Pero después o voy a la conferencia a escuchar, pero casi todo mi tiempo es acá en Buenos Aires. Y bueno, acá yo desarrollo mi ministerio que tenemos que se llama NEA. Ese es un ministerio que hace 3 años comenzamos por la gracia de Dios y Dios nos ha bendecido de una manera increíble. NEA es Nueva Esperanza en Adicciones. Trabajamos con el tema de adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción a la droga, adicción al tabaco, adicción al juego. ¿Y por qué trabajamos con todo este tipo de adicción? Vos decís, pero si ustedes tienen que ver con drogas o con el alcohol, ¿qué tiene que ver la pornografía? Porque tenemos chicos que han sido libres. Y te aseguro algo, la pornografía está haciendo estragos y desastre en la vida de jóvenes y déjame decirte esto, en la vida de líderes, en la vida de líderes, eso es lo más triste, porque el diablo ataca y es la manera que hoy ataca y más en este tiempo de cuarentena donde estás encerrado y Satanás va a querer ahí ensuciar tu mente, tu corazón para que vos no puedas ser ese instrumento que Dios quiere que seas. Hoy por la gracia de Dios somos como 70 y muchos chicos han dejado las drogas y vos decís, ¿y cómo? ¿Hay un centro de rehabilitación? No. ¿Sabés por qué? Porque este libro tiene poder. Acordate que las paredes no cambian a nadie. Las paredes son frías. La religión no cambia a nadie. Un día un discípulo le preguntaba a su maestro, ¿qué es la religión? Y este maestro agarró una roca y la partió al medio y le dijo, ahí caminando por el mar, cuando agarró esa roca, le dio las dos partes en su mano a este discípulo. Y le dice, esto es la religión. Y el discípulo no entendía qué era, ¿no? Y cuando miró, se dio cuenta que por fuera estaba húmedo, había como vida, pero por dentro estaba seco. Y eso es la religión. La religión no puede transformar, pero sí el poder de la palabra de Dios y Jesucristo puede hacer vidas nuevas. Yo te aseguro que están pasando cosas increíbles en este tiempo, más que nunca. Por eso yo en esta mañana te quiero animar con la palabra de Dios. Y quiero hablarte de la importancia de lo que podemos hacer en esta cuarentena. Ahora mira, viste que muchas veces uno pone excusas, de decir, bueno, estamos en cuarentena, no podemos hacer nada, tenemos que estar en casa, no podemos predicarle a nadie. Antes la excusa era no tengo tiempo, porque trabajo, porque estudio, porque hago esto o el otro. Hoy la excusa es, bueno, no puedo salir a hablarle a nadie, estoy en cuarentena, estoy encerrado, no puedo salir. Bueno, ahora quiero decirte algo. Desde ayer, ya la excusa esta van terminándose, ¿sabes por qué? Porque ya ayer abrieron que pueden juntarse hasta 10 personas al aire libre. O sea que podés predicar el evangelio de cualquier manera. Y yo en esta mañana quiero hablarte de ese tema importante, que es
es mi pasión, es mi pasión poder comunicar con otros el Evangelio. ¿Sabes que cuando yo no lo hago, siento que me falta algo? ¿Sabes que mi vida, cuando no comparto con otros el Evangelio, siento que mi vida es aburrida? Siento como que no es tan apasionante. Entiendo que la vida abundante que Jesucristo promete es una vida de comunión con Él, pero es una vida que vive para los demás. Porque eso es comunión con Dios. Si vos tenés que asociar comunión con Dios, no te pienses que es meterte, encerrarte en un cuarto, leer la Biblia 2 horas, orar 3 horas, o encerrarte en un lugar, en un monasterio, y ahí estar todo el tiempo leyendo, orando, y quedarte ahí. No, no, no. ¿Te acordás cuando fueron Jesús y algunos discípulos al monte, allá arriba, cuando se transfiguró? Que ahí estaba Pedro enloquecido con otros 2 discípulos, y cuando lo vieron al Señor y vieron lo que Jesús era en su plenitud, vieron a Dios mismo, enseguida Pedro le dijo: ¿querés que nos quedemos acá? Hagamos algunas enramadas y nos quedemos acá. Y el Señor le dijo: no, tenemos que ir allá abajo. Quería disfrutar la comunión, querían quedarse ahí en esa comunión plena, pero Jesús le estaba diciendo: bueno, esta comunión tiene que ser llevada allá abajo, porque hay gente que tiene necesidad, hay gente que necesita escuchar, hay gente, hombres y mujeres, que están sufriendo en este momento. Escuchá esta estadística: el 80% de los jóvenes en nuestro país, en Argentina, está depresivo. 80%. ¿Sabes qué significa esto? Que muchos de esos jóvenes van a terminar en el suicidio. Ahora, vos decís: ¿pero esto es así? Mira, déjame contarte algo. Hace un año atrás, 19 años, los papas cristianos se levantaron un día a la mañana y lo encontraron ahorcado en el baño de la casa. Así están las personas de este mundo. Necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan escucharte a vos y a mí, que somos los embajadores de Cristo acá en la tierra. Y yo quiero compartirte un mensaje que compartí con los misioneros allá en Palabra de Vida hace poquito. Y quiero decirte esto. Vos decís: pero si compartiste con los misioneros, ¿qué tenemos que ver nosotros? Sí, vos también sos un misionero. Porque misionero no es aquel que está en un lugar sirviendo o que se va a otra ciudad. No, no, misionero es aquel que cumple con la misión. Es aquel que entiende que fue llamado por Dios con un objetivo especial. Y vos y yo fuimos llamados por Dios. No, la vida cristiana no es solamente ir a la iglesia, que está bueno. La vida cristiana no es solamente cantar. La vida cristiana es vivir para aquellos que se pierden. Y así lo veía el apóstol Pablo. Y yo quiero que leas un versículo conmigo en esta mañana. Bueno, me gustaría ahí leer en el libro de Filipenses, capítulo 1. Esta carta me encanta. Es una de mis cartas preferidas. La carta del apóstol Pablo a una iglesia con quien él tenía una relación estrecha, una relación profunda, una relación de amor. Una relación de amor. Cuando Pablo escribe esta carta, quiero decirte esto: Pablo estaba en cuarentena. Pablo estaba confinado en Roma. Estaba preso con prisión domiciliaria por predicar el Evangelio, donde estaba prohibido predicar el Evangelio. Y a Pablo lo detienen y lo llevan a un lugar, a una casa, y ahí estaba, con prisión domiciliaria. Estaba confinado, como vos y yo estamos ahora, en cuarentenas, encerrados. Bueno, en ese momento que Pablo escribe esta carta, te vas a dar cuenta de algo. Si vos lees el capítulo 1, verso 20, dice así, capítulo 1 de Filipenses, verso 20, la segunda parte dice: y como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sabes lo que me está diciendo el apóstol Pablo acá? Que su vida también corría peligro de muerte. Poné la escena de lo que te estoy diciendo en tu mente. Pablo estaba en un lugar preso, con prisión domiciliaria, confinado. Estaba en ese lugar detenido por predicar el Evangelio. Su vida corría peligro de muerte. Dicen que en ese momento Nerón, que era el monarca de la época, el emperador, dice que era el tiempo, muchos de los escritores piensan que era el tiempo que Nerón arrojaba a los cristianos
al foso de los leones hambrientos. Y era el tiempo donde también Nerón acostumbraba a iluminar sus banquetes con antorchas, ¿como quién? Con estos cristianos, con personas, con hijos de Dios. Él acostumbraba a eso, a iluminar sus banquetes que eran como antorchas de personas, seres humanos, hijos de Dios. Ahora, yo quiero que pongas en escena tu mente en esta historia. Y ahí está Pablo. Y mirá lo que escribe Pablo en medio de esta situación de crisis. En medio de esta situación de crisis, Pablo escribe en el capítulo 1, verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí Pablo dice: quiero que sepan que lo que me está pasando en la vida no es casualidad. No me tomó por sorpresa lo que me está pasando. Yo entiendo que si estoy en este lugar es porque hay un propósito. Y esta palabra propósito está de moda, ¿no? Y a veces la decimos, pero no la creemos. A veces la decimos, pero no entendemos verdaderamente lo que hay detrás de esta palabra. Y Pablo dice: las crisis que me vinieron a la vida me han favorecido. Mejor dicho, han favorecido para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio sea escuchado en lugares donde iba a ser imposible que sea escuchado. Ahora déjenme decirle algo, querido hermano y hermana que está escuchando. ¿Sabe qué? Pablo ve la crisis como una oportunidad. Pablo ve la crisis como una oportunidad. Otros la ven como un obstáculo. Muchos pueden decir: bueno, esta cuarentena me ha frenado. Escucho a varios misioneros decir esta palabra: esta cuarentena trajo problemas. Bueno, Pablo lo ve como una oportunidad. Pablo ve la crisis, Pablo se gozaba en el medio de la crisis. Otros, ¿saben qué hacen? Se quejan en el medio de la crisis. Fíjese la diferencia, ¿no? Pablo ve la crisis como una oportunidad, otros la ven como un obstáculo. Pablo ve la crisis con gozo, otros la ven con una queja. Pablo disfruta porque en la crisis ve la mano poderosa de Dios. Otros se quejan y se pierden el privilegio de ver milagros. Ahora, ¿por qué digo Pablo se goza en medio de la crisis? Pablo disfruta en medio de la crisis. Porque esta carta que Pablo escribe se menciona más de 18 veces la palabra gozo, regocijaos, satisfacción. Cuando Pablo está diciendo regocijaos en el Señor siempre en el capítulo 4, piense que Pablo está diciendo esto encadenado a un soldado romano, la guardia pretoriana encadenada a él, de un brazo, y el otro soldado romano encadenado en el otro brazo. Y Pablo en el medio de esta crisis dice: las crisis son oportunidad, la crisis es un gozo, la crisis puedo ver milagros y puedo ver la mano de Dios. Pablo no pensaba cuando iba a terminar esta situación. En ningún momento Pablo habla de eso. Lo único que le importaba a Pablo, ¿sabe qué era? Era que el Evangelio progrese. Era que el Evangelio progrese. Hermanos, estamos de paso en esta tierra. Pronto nos vamos con Cristo. ¿Y sabe qué? Usted y yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y quiero hablarle con mucho amor y temor de Dios. Pero de parte del cielo le quiero decir a usted: vale la pena vivir para Cristo. Por eso Pablo va a decir, ¿por qué Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo? Porque por todo esto que le estoy contando. Pablo no decía, para mí el vivir es Cristo, de la boca para afuera. Pablo vivía Cristo aún en los momentos difíciles. Yo quiero que piensen esto. Nada puede detener el Evangelio. Un cantante decía: no hay paredes que te puedan detener. El Evangelio tiene poder de Dios. ¿Y sabe qué dijo Moody? Un famoso predicador del pasado. Dijo así: el Evangelio, dice, se lo voy a leer para no decir algo mío, fíjese lo que dice, lo anoté. El Evangelio es como un león
Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse del medio. El evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y correrse del medio. Porque el evangelio tiene poder de Dios, es poder de Dios. Y Pablo sabía que era poder de Dios porque él se había encontrado con ese poder de Dios camino a Damasco. Siendo un perseguidor de la iglesia, fue puesto de rodillas ahí delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso. Y esa voz que le habló y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue confrontada con su pecado y se dio cuenta que era Jesús quien le estaba confrontando, y ahí Pablo creyó. Y de un perseguidor de la iglesia se convirtió en un predicador del evangelio. Es maravilloso esto. Ahora, algunos quieren ver milagros. Y yo quiero decirle esto, querida hermana y hermano que está escuchando, o amigo que está escuchando. Si usted quiere ver milagros, mire para el costado de su pantalla. Porque milagros, ¿sabe qué? El milagro más extraordinario son vidas transformadas. El milagro más extraordinario es que un drogadicto pueda dejar la droga y seguir a Cristo. El milagro más extraordinario es que un adúltero se arrepienta y pueda honrar a su familia y honrar al Creador. El milagro más extraordinario es que un alcohólico que destruía a su familia deje el alcohol y pueda bendecir a su familia. El milagro más extraordinario es que un pecador se arrepienta y venga a los pies de Jesús. ¿Quiere ver milagros? Por eso le digo, no tiene que ir a otro lado. No tiene que ir al show de los milagros. Porque el milagro más glorioso es un alma que pasa de muerte a vida. Por eso nosotros tenemos este tesoro, decía Pablo. Este tesoro en vasos de barro. Lo importante no es quién predica, lo importante es el tesoro. Lo importante es lo que yo tengo en mis manos, este evangelio poderoso, para ser compartido con muchos que necesitan escuchar. Qué triste hubiese sido mi vida. Qué final trágico hubiese tenido si no hubiese escuchado este mensaje. Menos mal y gracias a Dios que alguien me habló. Gracias a Dios que alguien me habló. Nada puede detener el evangelio. Este era el tiempo de mayor persecución de la iglesia de Cristo. Aún los líderes mayores eran capturados y algunos eran ejecutados. El evangelio ha sido predicado en este tiempo con mayor fuerza que en cualquier tiempo de la historia de la iglesia. Este tiempo donde había mayor persecución, donde eran ejecutados los líderes, el evangelio progresaba y se extendía. Y Pablo es un ejemplo de esto, de alguien que tenía en más estima hacer la voluntad de Dios y la recompensa celestial que hacer su propia voluntad. Y Pablo dice las cosas que me han sucedido. ¿Sabe qué? Pablo veía cada situación como una oportunidad. Su vida, algunos podrían decir, bueno, es tiempo perdido. Pero para Pablo no era tiempo perdido. Pablo aprovechó cada una de las oportunidades. Ahora usted me puede decir, pero Fernando, yo estoy acá encerrado, ¿qué puedo hacer? Déjeme decirle, usted puede hacer mucho ahí. Puede hacer mucho ahí. Y yo pensaba en algunas cosas que puede hacer. Y mientras Pablo estaba preso, por ejemplo, Pablo escribía cartas. Y sus cartas fueron tan trascendentes que nos llegan hasta el día de hoy. Quizá usted me puede decir, pero yo no puedo escribir cartas, pero usted puede escribir mensajes de texto o WhatsApp, animando a aquellos que están desanimados. Usted puede animar a través del WhatsApp a misioneros, puede animar a personas que están sufriendo una enfermedad, puede ser de bendición a muchos. Pablo no solamente escribía cartas, sino Pablo oraba por los filipenses. En el capítulo 1 se va a dar cuenta que Pablo estaba detenido, pero no pedía que oren por él. Pablo oraba por ellos, porque entendía que la vida cristiana no se trata de mí, se trata de los demás. Por eso vivir la vida de Cristo, si usted mira, compara qué es vida cristiana, bueno, es la vida de Cristo. ¿Y la vida de Cristo cuál es? Y vivió por los demás. Vivió para los demás, vivió para los otros. Pablo escribía cartas, Pablo oraba por los filipenses, usted también puede orar por los que están en el campo de batalla. ¿Usted entiende que cuando oramos somos parte de la obra de Dios en el mundo? Quizás no lo entiende. Mire, una vez, hace poquito, hace un año atrás, tuve la oportunidad de ir a México
a una iglesia de un pastor conocido. Si usted lo googlea va a ver que miles lo escuchan. Es un pastor mexicano, que es una iglesia bautista, que la iglesia es Vida Nueva para el Mundo, se llama. Primero era Vida Nueva para México, pero después le cambiaron el nombre y dijeron para el mundo, porque tuvieron la visión de poder extender más allá las redes con el Evangelio, mucho más. Y Dios los ha bendecido de una manera increíble, increíble, que hoy tienen más de 25 iglesias en todo México. Y esta iglesia que me invitó el pastor Alducín, yo estaba con él en la iglesia y él me empezó a contar la historia. Tuve más o menos 15 días con él, viviendo en la casa con él, compartiendo con él, hablando, escuchando de la obra, cómo Dios los usó, cómo comenzaron. Y este hermano me decía esto. Me dice, bueno, que estamos acá hace 4 años. Le digo, pero tenés un montón de gente. Le digo, ¿cuál es el secreto de que tengan tanta gente? Y él me dijo, mirá, ahora cuando vos subas a predicar, yo te voy a mostrar lo que va a ver, van a ser un grupo de personas. Yo dije, ¿qué van a hacer? No sé qué van a hacer. Ahora, de repente, me llevó a un lugar al costado de la iglesia y había un tipo, esos containers, ellos lo armaron como una sala de reunión a ese container. Claro, ¿sabes qué había ahí? Había 40 personas, mientras yo predicaba, de rodillas orando. Dice, este es el secreto del crecimiento de nuestra iglesia. Yo dije, wow. Le digo, ¿y estas personas? Me dice, no, estas 40 personas, el ministerio de ellos es orar. Oran todo el tiempo. Y es increíble. Yo decía, ¿cómo no va a crecer una iglesia así? Si es una iglesia que está dependiendo exclusivamente de Dios. Es una iglesia que está enfocada en el cielo. Es una iglesia que entiende que si Dios no mueve las manos, no va a haber milagros, no va a haber transformación. ¿Te das cuenta lo que podemos hacer para Dios? Que tu oración puede mover las manos. ¿Te acordás cuando el Señor envía a los 70 a predicar? Ahí en Lucas, creo que es capítulo 10. Los envía y les dice, bueno, la mies es mucha, los obreros pocos. Y de repente aparece una frase ahí. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mirá qué importante la oración. ¿Sabe que la obra misionera no es más importante el misionero que el que ora por el misionero? O el que le da al misionero, o el que ofrenda para la obra. ¿Sabe por qué? Porque la obra misionera aprendimos que se hace de 3 formas. Con las manos que dan, con los pies que van y con las rodillas que oran. ¿Se da cuenta todo lo que puede hacer usted para Dios? Puede ser parte clamando como lo hacía Pablo. No podemos quedarnos quietos, aún en medio de esta pandemia. Podemos hacer muchas cosas como lo hacía Pablo. ¿Sabe qué? Dios quiere usarnos ahora en medio de esta crisis. ¿Sabe que si el apóstol Pablo no hubiese pasado por esta situación de crisis, jamás hubiese escuchado la guardia pretoriana el Evangelio? Ahora usted dice, ¿cómo? Mire, esta campaña evangelística que hizo Pablo en este tiempo que está escribiendo acá en el libro de Filipenses, fue una campaña increíble. ¿Sabe a cuántas personas llegó Pablo? Pablo estuvo 2 años detenido ahí. Se calcula que más o menos llegó a 2000 y pico de personas. Pero no llegó a cualquiera. ¿Sabe a quién llegó? A los soldados del emperador romano, a la guardia pretoriana, hombres crueles, hombres que tenían el dominio ahí del lugar, de Roma, hombres que vivían en inmoralidad, en descontrol. Bueno, a esa gente Pablo le comunicó el Evangelio. Y si usted lee en el capítulo, al final del libro de Filipenses, se va a dar cuenta de algo. ¿Por qué Pablo decía que el Evangelio progresó en ese lugar? Porque si usted lee al final del libro, se va a dar cuenta de que dice que muchos de la guardia pretoriana se convirtieron a Cristo. Y esto es maravilloso, porque el Evangelio es poder que puede penetrar aún en lo más profundo del corazón. Mire, Pablo le decía a Timoteo, ¿por qué Pablo le decía a Timoteo? Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, ahí en 2 Timoteo.
Fíjense que Pablo le dice a Timoteo eso después que escribe esta carta. Después que escribe que las cosas que le habían sucedido habían redundado para el progreso del Evangelio. Y ahora, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo? Le dice, bueno, tenés que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque Pablo entendía, cuando Pablo llegó a estar confinado, no pensó que el Evangelio iba a progresar ahí. Pero hasta que Pablo no dio el paso de hacerlo, no vio los milagros. Y pienso en la historia del pueblo de Israel. Hasta que el pueblo no salió y enfrentó el mar y puso el pie en el agua, no se abrió el mar, hermanos. Entonces muchas veces tenemos que ser intencionales, tenemos que provocar la situación y vamos a ver las aguas que se abren, y vamos a ver la guardia pretoriana creyendo, y vamos a ver drogadictos siendo transformados. Déjeme contarle una historia. En este último tiempo, no sé cómo fue que un hermano de una iglesia se fue a vivir a Claypole. Él se estaba congregando en una iglesia muy grande acá en Constitución, en calle Brasil. Y volvió a su iglesia donde él conoció a Cristo. Bueno, y él volvió ahí. Y de repente, claro, se encontró con un barrio lleno de gente drogadicta, alcohólicos, gente de la calle, y se comunicó con un pastor de Lanús. Y le dice, ¿sabes que estoy queriendo hacer contacto con muchachos así, pero no sé cómo hacer para ayudarles a ellos? Y el pastor de Lanús le dijo, bueno, llamá a un grupo así que están trabajando con esto. Nos llamó, nos pusimos en contacto con Joaquín. Y yo no lo conocía, empezamos a hacer una relación con Joaquín. Joaquín empezó a venir al grupo, pero mirá con lo que pasó después. Joaquín invitó a un muchacho de enfrente, porque el muchacho de enfrente empezó a tener problemas graves por causa de la droga. Lo encontraron a las 4 de la mañana desnudo, en pleno invierno, en la ruta, agarrándose así de una Biblia, mal, extraviado totalmente, pero todo producto de la droga. Lo tenían que llevar, no podía dormir, lo tenían que llevar a hospitales, era un desastre su vida. Joaquín empezó a venir al grupo con el muchacho, conoció a Cristo, Horacio. Después conoció a Cristo Jessica, su esposa. Después conoció a Cristo sus hijos. Después, claro, Horacio estaba en la puerta de su casa y pasaban los vecinos que se drogaban con él. Y lo vieron a Horacio y dijeron, ¿qué te pasa, Horacio? Y Horacio le contó qué le estaba pasando, que Cristo había entrado en su vida, que lo había transformado. Y bueno, y de repente se suma Pablo y se sumó su papá, que son sus primos. Y al poco tiempo otro de los muchachos que andaba con él, Benjamín, conoce a Cristo y se suma también al grupo. Le resumo la historia. Hoy son 14 personas nuevas en menos de un mes y medio que por esta pandemia, voy a decir, por esta pandemia sí, a través de un Zoom, conocieron a Cristo y hoy están siendo discipuladas. El Evangelio es poder de Dios. Y esas 14 personas se van a sumar a la iglesia en Claypole. ¿Qué quiero decirle con esto? El Evangelio se predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le decía a Timoteo esto, cuando veas la oportunidad y cuando no la veas. Pablo no se imaginaba que la guardia, o pensás que Pablo, claro, Pablo sabía todo. Pablo dijo, bueno, ahora caigo preso, me llevan, me voy a meter ahí en la celda, voy a estar ahí en la habitación, van a venir los soldados con las cadenas y yo con todo el fuego y la pasión le voy a predicar. No. Pablo se encontró ahí y el Espíritu de Dios le mostró que era el momento para anunciar. Y Pablo no se cayó la boca. Guiado por el Espíritu Santo de Dios, empezó con denuedo a compartir el Evangelio. Y las personas que le rodeaban se dio cuenta que él era diferente. Que había algo en él que era distinto. Y escuchaban lo que Pablo les decía y el Evangelio producía transformación y cambios. Déjenme contarle una historia que me pasó acá en el barrio. Cuando yo me convertía al año más o menos, me daban becas para el campamento de Palabra de Vida, para llevar chicos con problemas de adicción. Siempre estuve ligado a chicos con problemas así. Dios me sacó de esa vida de drogas, de descontrol, y puso el peso en mi corazón por gente así. Y bueno, y me acuerdo que tenía algunas becas y
Y cuando yo iba a la esquina, nosotros parábamos ahí vendíamos droga en esa época, y muchos de los muchachos que nos drogábamos éramos de ahí del barrio. Estábamos todos en esa esquina. Pero uno de los muchachos, uno íntimo amigo mío, pero íntimo amigo de ir a la escuela juntos, pero después se convirtió en el diablo en pinta. Porque la droga, el descontrol, el narcotráfico, todo lo llevó a tener una vida muy desordenada. ¿Y sabes qué me acuerdo? Me acuerdo que yo iba para esa esquina a buscar chicos para campamento. ¿Y sabes que yo iba en mi mente diciendo esto? Diciendo, ojalá que esté este. Porque si está este no va a creer. Claro, yo en mi mente iba asociando, Dios, te pido que tengas a este. Porque si está este no va a creer, porque este es soberbio, este es altanero. Claro, el que yo decía, ojalá que no esté, era el que te estoy contando. Le decíamos el marciano. Pero una vida desastrosa. Al último tiempo se cayó preso por 10 robos de automotor, que no lo había hecho él. Y Dios tuvo misericordia, porque después agarraron al que verdaderamente había robado esos taxis. Ahora, llego a la esquina, no había nadie. Y de repente aparece uno. ¿Y sabes quién apareció? Este que yo dije, ojalá que no esté este muchacho. Pero Dios es sorprendente. ¿Sabes qué le dije? Le dije, bueno, mira, si te gustaría venir, yo te invito. A las 6 de la tarde te espero en mi casa. Bueno, me fui a mi casa. Estoy en mi casa a las 6 menos 10 así. Me paro en la puerta de mi casa. Yo para irme, si venía alguien, pero lo invité a este muchacho sin ganas que venga. Yo dije, si viene alguien, bueno, de ahí ya me voy para Monte y lo llevo. Estaba ahí y de repente veo que viene caminando el marciano. Pero escuchá, venía con un bolsito, con una botella de cerveza en la mano y atrás la madre retándolo. Diciéndole, no, cambias más, como son las madres y los padres, ¿no? Con los hijos que tienen problemas. De repente viene el marciano, bueno, vamos, lo llevamos a campamento, estuvimos ahí, primer día, tuvieron que correr por todo el campamento, fumaba escondida, todo un desastre. El cuarto día, viene y me dice, Pecas, porque a mí me conocen así, me dice, Pecas, te quiero dar esto, este atado de cigarrillo, porque me convertí, me dice. Digo, ¿qué? Sí, me dice, me convertí. Acepté a Cristo en mi corazón. Yo dije, bueno, muchos dicen acepté a Cristo y después hacen cualquiera, ¿no? Pero al quinto día, sexto día, veo que pasa en el fogón y le dice al Señor, vuelve de cosas y me dice, Pecas, me dice, estoy dispuesto a cambiar mi vida. No quiero volver al barrio ahora. No es tiempo para mí volver al barrio. Me quiero internar en un centro cristiano. ¿Me conseguís? ¿Me llevás? Sí, bueno, vamos. Te resumo la historia. Después se preparó en un instituto bíblico. Después de estudiar ahí conoció a una chica. Se puso de novio con esta chica. Se casaron. Se fueron juntos a Perú y fundaron una iglesia, un hogar de niños que se llama Casa Luz. Pero escuchá cómo te resumo la historia. Fundaron la iglesia, formaron líderes, formó un pastor, dejó todos los líderes y el pastor, una iglesia de 200 personas más o menos, un hogar con 60 chiquitos, y me hablaba de cada nene como si fueran su hijo. Yo decía, qué loco, ¿cómo puede ser este tipo que fue tan desastroso en su vida? Me hable de cada niñito de la calle como si fueran sus propios hijos, y con un amor, una ternura tremenda. Y de repente fundó la iglesia, preparó todo, dejó todo, con todo preparado con líderes y el pastor, y se volvió ahora a Argentina. Y está acá ahora. ¿Pero sabe qué está haciendo? Está estudiando croata, porque se va a Croacia a seguir fundando iglesias. Un tipo de 50 años, ¿eh? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios puede hacer donde vos no lo veas. Que el evangelio va a correr mucho más de lo que vos imaginás. Y que aunque vos digas, no, este no va a creer, o pensás que cuando me vinieron a hablar a mí pensaban que yo iba a creer. Ni yo pensaba que iba a creer. Si yo me sentaba acá en la mesa con mis padres y yo le decía a mis padres, me voy a morir de sida y drogándome. Era lo que pensaba.
Claro, ¿qué iba a pensar que yo iba a dejar la cocaína si era mi pasión? Era mi amor eterno la cocaína. Era acostarme con la jeringa abajo del colchón. Y después de 5 días levantarme y usar la misma jeringa para inyectarme drogas y hasta con agua podrida de la zanja. ¿Qué te pensás que iba a pensar que yo iba a creer? ¿O pensás que ese hombre de 80 años cuando se acercó a mí acá en la esquina, acá a 3 cuadras donde yo vivo, pensás que se acercó diciendo, bueno, este es el que va a creer? No, porque yo me burlaba al principio. Pero el Evangelio tiene poder de Dios. Y no importa la situación, no importa la cuarentena, no importa las paredes, porque la palabra de Dios no está presa, decía Pablo. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Puede correr a pesar de las dificultades que me toca vivir a mí estando en este lugar. Y quiero terminar contándole otra historia que he vivido y que me hizo reflexionar en la vida. Hablando de las crisis, porque Pablo dice, las crisis fueron una oportunidad. Las crisis es un gozo para mí, porque el Evangelio progresa. El Evangelio, ¿sabe lo que está diciendo Pablo en otras palabras? Mire lo que está diciendo. En primer lugar, puedo ver que Pablo fue fiel. Fiel. Él entendió, Dios me puso en el ministerio, me tuvo por fiel, porque Pablo era fiel. A Pablo se le había confiado el Evangelio y era tanto fervor que tenía por este Evangelio, que es el mismo fervor que usted tiene que tener y que yo tengo que tener, ¿eh? No hay excusas para no tener fervor por el Evangelio, porque para eso estamos puestos, hermanos. Siempre digo esto, que si Dios no hubiese querido que usted predicara el Evangelio, Dios lo hubiese salvado, lo hubiese matado y se lo hubiese llevado al cielo. Pero si Dios lo dejó con vida es porque quiere que anuncie. Ese es el propósito principal. No hay mayor propósito que este, ¿eh? Si usted no entiende esto, no entendió la vida cristiana. Porque para eso estamos puestos, hermanos y hermanas. Y yo veo hermanas quizás mayores de edad o mayores de edad, hermanos, no importa la edad que tengas. No importa si sos joven o si sos elocuente. A mí no me ganó un elocuente para Cristo. La familia de mi esposa, su hermano, tiene 3 hermanos. El último hermano, escúcheme bien, hace 2 años, 38 años adicto. Los últimos 10 años adicto a la pasta base, con 2 empresas de remis, encerrado en un departamento, un edificio de gente adicta. Hay gente trabajadora, pero mucha gente adicta. Mi cuñado estaba encerrado ahí, metido ahí en ese lugar, fumando pasta base, ni siquiera salía a buscarla porque se la traían los empleados de él, porque tenía 2 agencias de remis. Escúcheme bien, hace 2 años atrás, cuando entramos a la casa porque vino su otro hermano a visitarlo, y llegamos, estábamos juntos y fuimos a visitarlo, de repente entramos al departamento y estaba el diablo con todos los demonios. Porque eran las paredes pintadas con sangre, era un desastre, gente adicta caminando por ahí, una chica, un muchacho, extraviado él con una gorra, salía a veces a la noche a juntar basura de la calle porque le había pegado de esa manera la droga. Y de repente le toqué el brazo así y le digo, Ale, te morís. Me dice, ayúdame. Le digo, bueno, vámonos ya. Se subió al auto y se fue al hogar. Arregló sus cuentas con Dios. Hoy ya hace 2 años, una convicción, y es parte del liderazgo con nosotros para ayudar a adictos. Yo quiero decirte algo, que es imposible que nuestra vida quede igual, imposible, si nos encontramos con Dios. Ahora, si ya te encontraste con Cristo, tenés que saber algo. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y este gran propósito que tiene no solamente es que seas transformado, es usarte para que otros puedan conocer la verdad y ser libres para siempre. Estoy llegando al final. ¿Saben qué? ¿Por qué Pablo dice en el capítulo 1, verso 20, de Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo? Ahora yo me preguntaba yo, ¿no? No le quiero preguntar a ustedes, yo me preguntaba yo.
Para mí el vivir es Cristo. Ahora, vos tenés que tener una respuesta dentro tuyo. Yo tengo que tener una respuesta. O es el vivir es Cristo o no es el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, el vivir es el progreso del Evangelio. Porque eso está diciendo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y como para mí el vivir es Cristo, lo que yo vivo es que el Evangelio progrese. Y esa es mi intención, mi interés y mi deseo. Pero mire cómo termina. Y el morir es ganancia. Ahora, yo no sé, amigo que está escuchando, si todos los que estamos acá podemos decir, para mí el morir es ganancia. Yo sé que muero y voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía Pablo. Si el morir para usted no es ganancia o no sabe dónde va a pasar su eternidad después de la muerte, yo quiero animarle a que en esta mañana se encuentre con Jesús. Porque Él pagó el precio de su pecado y el mío. Él estuvo dispuesto a pagar lo que usted y yo no podíamos pagar. Imposible de pagar. Imposible que Dios nos aceptara. Porque somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Y aunque hagamos muchas cosas, Dios no nos puede aceptar por lo que hagamos. Hay una sola manera que Dios nos acepta, a través de la cruz de Cristo. Por eso Jesús ocupó mi lugar y el suyo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo que en esta mañana pueda venir a Jesús. Yo no sé cómo está su vida, quizás está cargada, está con dolores, sufriendo dentro, angustias. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Él dijo, vení a mí, todos los que están angustiados, cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Y si hay alguien que está caído, yo te animo a que te levantes. Porque no hay perfectos en la vida cristiana, pero sí Dios quiere transformar la vida. Y acá es un claro ejemplo de la transformación de la vida. Así estaba Alejandro, un cadáver viviente, pero se encontró con Jesús. Y hoy está de otra manera. Vas a verlo de otra manera. Quiero decirte algo, es un cantante fabuloso. Un cantante fabuloso, ministra, no te imaginás. Es una persona humilde que Dios usa muchísimo. Y que hoy está, ahí está Alejandro hoy, cantando para la gloria de Dios. Antes le cantaba a Satanás, ahora le canta a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que entendamos que no importa las crisis. Tengo que ser fiel, tengo que estar firme, y mi felicidad tiene que ser que el Evangelio progrese. Por eso Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia, contienda, otros de buena voluntad. Pero en esto me gozo y me gozaré aún. Era su felicidad, aunque él no fuera el instrumento. Increíble. Pero gracias a Dios por su palabra y por este hombre de Dios que Dios usó para llevar su mensaje por todo el mundo. Que Dios te pueda usar para su gloria.